En esta clase vamos a hablar del Breast Imaging Reporting and Data System, es decir, sistema de informes y datos en imagenología mamaria. Es un texto fundamental para cualquier médico radiólogo que pretenda tener algo de dedicación en imagenología mamaria, por lo tanto, lo debe conocer al detalle. Es como la referencia para desempeñarse en esta subespecialidad. Este tema nos va a ocupar varias clases. Hoy vamos a ver algunas de las generalidades y algún ítem en particular. El BIRATS o BIRATS se creó con el objetivo de reducir la variabilidad en la interpretación de las imágenes vinculadas a la mama, estandarizar la terminología utilizada para la descripción de esas imágenes, estandarizar la estructura de los informes y facilitar el monitoreo de los resultados en las auditorías de los centros que trabajan en imagenología mamaria. Ha ido evolucionando desde los años, actualizándose periódicamente, y actualmente está vigente la quinta edición. Y además se anuncia próximamente la publicación de la sexta edición. Este texto tiene un capítulo que habla de mamografía, otro que se refiere a ecografía mamaria y otro que hace referencia a resonancia magnética. Nos va a llevar varias clases tratar todos los capítulos. Vamos a presentar además los elementos más esenciales, pero repito, el que quiera dedicarse a imagenología mamaria debe contar con este texto y conocerlo al detalle. Con respecto al BIRATS para mamografía, aquí les presento los diferentes capítulos que tiene. Comienza con una descripción del léxico sugerido para describir las anomalías que eventualmente podrían detectarse en la mamografía. Después habla del informe, de la categorización según la probabilidad de malignidad y otros aspectos que sirven de guía para orientarse en la interpretación y auditoría de la mamografía. En esta clase vamos a referirnos solamente ahora a la descripción que aporta el BIRATS con respecto a los nódulos o masas, a las distorsiones arquitecturales y a las asimetrías. Un nódulo o masa se define como una lesión que ocupa espacio con márgenes que la distinguen del parénquima circundante. Además, debe ser visible en dos proyecciones diferentes y es la forma de presentación más frecuente de los tumores mamarios, tanto benignos como malignos. Hay varios aspectos que hay que tener en cuenta para analizar un nódulo mamario visible en la mamografía. En primer lugar, tenemos que considerar la forma. Según el texto del BIRATS, hay varios denominadores que podemos utilizar para describir la forma del nódulo: redondeada, oval, lobular e irregular. El término lobular está puesto en rojo porque, si bien no está dentro de la quinta edición del BIRATS, se anuncia que va a estar incluido para la sexta edición del BIRATS. Con respecto a los márgenes, podrían ser circunscriptos, microlobulados, indefinidos, espiculados u oscurecidos, que vamos a ver todas esas categorías. El término microlobulados está en rojo porque se anuncia que va a ser eliminado en la próxima edición. Con respecto a la densidad del nódulo, puede ser de igual densidad al parénquima mamario, mayor densidad con relación al parénquima mamario, menor densidad o que contenga tejido adiposo. Bueno, aquí les presento varios ejemplos. En este caso se trata de un nódulo que claramente tiene forma redondeada y sus márgenes son circunscriptos. Eso quiere decir que la transición entre el nódulo y el parénquima circundante
es abrupta y estos márgenes es bien liso. Además, se puede observar que este nódulo tiene una densidad radiológica similar a la del parénquima mamario normal, no a la del tejido adiposo, sino a la del tejido fibroglandular. En este otro caso, el nódulo tiene forma oval, los márgenes también son bien circunscriptos, lisos, es decir, una transición abrupta entre el nódulo y el parénquima circundante, y el nódulo mismo tiene una densidad radiológica similar a la del parénquima mamario normal. En este otro caso, se trata de un nódulo muy grande que en parte de su extensión tiene márgenes circunscriptos, como se ve aquí, pero en otro sector de su extensión tiene márgenes oscurecidos. Quiere decir que el parénquima mamario normal, digamos, enmascara esa parte de los márgenes y hace difícil de poder interpretar en este sector los márgenes de ese nódulo. Por eso se llaman márgenes oscurecidos. Además, en cuanto a la densidad radiológica del nódulo, vemos que en su interior tiene áreas menos densas que el parénquima mamario, lo cual refleja su contenido adiposo. En este caso estamos viendo un nódulo de forma lobulada, quiere decir que tiene lobulaciones grandes en su contorno. Sus márgenes son circunscriptos, como se ve, lisos, marcando una transición abrupta con el parénquima circundante. Con respecto a su densidad, si lo comparan no con la grasa, sino con el parénquima mamario, la densidad radiológica es similar o levemente superior. En este caso lo mismo, es un nódulo de forma lobulada, con márgenes circunscriptos y una densidad radiológica levemente superior a la del parénquima mamario circundante. Aquí vemos tres ejemplos de nódulos que tienen una forma irregular. En cuanto a sus márgenes, en este, por ejemplo, en algunos sectores no hay una transición abrupta entre el tejido, entre el nódulo y el tejido circundante, sino que el margen simplemente se va perdiendo hacia la periferia. Cuando ocurre eso se denominan márgenes indefinidos. En estos, en cambio, estas prolongaciones densas lineales que podemos observar a su alrededor son espículas. Cuando hay ese tipo de imagen, los márgenes se denominan espiculados. Claramente se ven las espículas que se irradian del contorno del nódulo, en este de aquí en particular. Además, la densidad de radiológica de estos nódulos, particularmente de estos dos de aquí, es mayor a la del parénquima mamario normal. En este caso, la densidad radiológica es similar. Estos tres nódulos tienen características que los hacen sospechosos. Probablemente corresponden a la imagen de un cáncer mamario. Después vamos a ver los grados de probabilidad más adelante. Otros tres ejemplos de nódulos con forma irregular. En este caso de aquí, si recorremos los márgenes, vemos que pueden tener pequeñas lobulaciones en su contorno. Esos son los que se denominan márgenes microlobulados. Es un término que en la sexta edición del BIRAT se va a dejar de utilizar, pudiéndose denominar en estos casos márgenes indefinidos simplemente. En este caso vemos que tienen espiculaciones a su alrededor, corresponde a definirlo este nódulo con márgenes espiculados. En este otro caso es una forma irregular, hay márgenes que se van perdiendo en algunos sectores hacia el parénquima mamario, son márgenes indefinidos, y en otros sectores los márgenes no son claramente visibles porque se superpone el tejido mamario adyacente, por lo cual en estos sectores decimos que los márgenes están oscurecidos. En cuanto a la densidad de estos tres nódulos, es mayor a la del parénquima mamario normal. Estos tres nódulos también tienen
características de nódulos sospechosos. Acá tenemos la imagen de dos nódulos grandes que tienen forma oval. Me refiero a esto y me refiero a este gran nódulo que está acá. Forma oval o redondeada podríamos considerarse. Los márgenes son circunscriptos, o sea, lisos, y hay una transición abrupta entre la lesión y el tejido circundante. En cuanto a su densidad, es claramente la densidad del tejido adiposo. La densidad del tejido adiposo. Es más, podemos agregar que a este se le ve una línea fina densa alrededor, que es una pseudocápsula, una cápsula que tienen estas lesiones. ¿Tá? Esta es la imagen característica de los lipomas. En este caso, además, vemos un nódulo denso, circunscripto, que contacta ampliamente con la piel. Se trata de la imagen que se proyecta de una lesión cutánea. Acá vemos también dos nódulos grandes, de forma oval, me refiero a esto, ¿sí? Con márgenes circunscriptos en su mayor parte, como ven acá, que además si los estudian detenidamente van a observar que tienen una fina cápsula que los rodea y que en su interior la densidad radiológica es heterogénea, conteniendo zonas con densidad del tejido fibroglandular y zonas con densidad de tejido adiposo, zonas con densidad de tejido fibroglandular y zonas con densidad de tejido adiposo. Esta es la imagen característica de un tumor benigno de la mama que se denomina amartoma. Hay hallazgos que se presentan asociados a los nódulos que pueden ayudar a emitir el diagnóstico etiológico. Uno de esos hallazgos son las calcificaciones, como por ejemplo en este nódulo, que es un nódulo oval, de forma oval, con márgenes circunscriptos, que contiene en su interior gruesas calcificaciones. Esto es una imagen típicamente benigna, corresponde a un fibroadenoma, que es el tumor mamario benigno más frecuente, que en su evolución muy frecuentemente se van calcificando. Este caso es diferente. Se trata de un nódulo que tiene forma irregular, márgenes indefinidos, como habíamos aclarado anteriormente, alta densidad y contiene muchas pequeñas microcalcificaciones granulares que están dentro del nódulo y además exceden los límites del nódulo. El nódulo este en sí es altamente sospechoso y las microcalcificaciones que contiene también lo son. Bueno, acá tenemos otro nódulo grande, de forma irregular, con márgenes indefinidos y alta densidad radiológica, que contiene microcalcificaciones granulares e irregulares en su interior. También una imagen altamente sugestiva de malignidad. Aquí tenemos un nódulo de forma irregular con márgenes espiculados, de acuerdo a lo que hemos definido, y alta densidad, que contiene microcalcificaciones sospechosas en su interior y además excediendo los límites de dicho nódulo. También es un nódulo altamente sugestivo de malignidad. Otros elementos que pueden verse asociados a los nódulos son, por ejemplo, clips metálicos que se hayan colocado. Eso puede suceder cuando se detectó un nódulo en la mamografía, la biopsia indica que se trata de un carcinoma, de un cáncer mamario, y se va a instaurar un tratamiento con neoadyuvancia. Entonces, en esos casos, antes del inicio del tratamiento se coloca un clip metálico porque puede existir la eventualidad de que al final del tratamiento ya no se vea en la mamografía o en otro estudio o en la resonancia magnética, pero igualmente hay que hacer la cirugía del lecho tumoral, que en ese caso quedaría marcado por el clip metálico. En este caso también se observa una adenopatía, ¿sí?, que fue marcada con un clip. Acá también vemos un nódulo irregular con márgenes espiculados de alta densidad y adenopatías axilares de aspecto sospechoso.
hay que tener en cuenta de que la mamografía no es el estudio principal para estudiar los ganglios de la axila. Ese estudio es la ecografía. La ecografía es el estudio que nos permite identificar y analizar con mayor detenimiento los ganglios axilares y además nos permite guiar una punción o biopsia para determinar si ese ganglio eventualmente patológico corresponde a una metástasis de un carcinoma de mama o no. También puede verse que los nódulos mamarios, que en general tienen características altamente sugestivas de malignidad, provocan retracción de la piel, como se ve acá, o incluso retracción del complejo areola-pezón, como se ve acá. Con respecto a la distorsión arquitectural, hay varias definiciones posibles. Puede ser definida como líneas o espiculaciones que se irradian desde un punto excéntrico del pezón. Puede definirse como convergencia de estructuras fibroglandulares hacia un punto excéntrico del pezón. O puede definirse también como una retracción focal, es otra forma de presentarse, ¿no?, del borde anterior o posterior del parénquima mamario. Es muy importante a los efectos de interpretar la presencia de una distorsión arquitectural si en esa zona hubo o no hubo un antecedente traumático o quirúrgico, porque perfectamente una cicatriz quirúrgica puede manifestarse como una distorsión arquitectural. Aquí estaríamos el ejemplo, esta es la distorsión, convergencia de estructuras fibroglandulares hacia este punto que no es el pezón, es un punto excéntrico del pezón. Es un tipo de lesión difícil de visualizar, difícil de detectar y de analizar. ¿Ah? Y para esto, para su detección y análisis, cumple un rol muy importante la tomosíntesis. Tanto lesiones benignas como lesiones malignas pueden presentarse como una distorsión arquitectural. Las lesiones benignas que se pueden manifestar así son un tipo de lesión que se denomina cicatriz radial o lesión esclerosante compleja de acuerdo al tamaño, la adenosis esclerosante, una cicatriz quirúrgica y la necrosis grasa. Cuanto a lesiones malignas, el carcinoma ductal infiltrante, carcinoma lobulillar infiltrante o carcinoma ductal in situ, todos pueden presentarse como una distorsión arquitectural. Vamos a ver ejemplos. En este caso aquí tenemos una lesión compleja, digamos, que consiste en lo que estamos definiendo, la convergencia de estructuras fibroglandulares hacia un área o un punto excéntrico del pezón. Eso es una distorsión arquitectural bastante amplia en su extensión. En este caso se trata de una mama muy densa, es extremadamente densa, definida como habíamos visto en el capítulo, en la clase de anatomía de la mama, que tiene una clara retracción del borde anterior del parénquima. Eso es un tipo de distorsión arquitectural. Y acá es la misma mama en su proyección cráneo-caudal, mama extremadamente densa, y aquí se ve esa sutil convergencia de estructuras hacia un punto excéntrico del pezón. Un aspecto a prestar atención es que ese punto central hacia el cual convergen las estructuras fibroglandulares en una distorsión arquitectural puede tener una densidad de tejido adiposo. No tiene por qué ser denso, más denso que el tejido mamario. Eso es un elemento que puede verse. Si bien esa característica está más asociada a una cicatriz radial o lesión esclerosante compleja, no es característico absolutamente. Por lo tanto, igualmente, aunque tengan en el centro con densidad de tejido adiposo, este tipo de lesiones deben considerarse sospechosas. Como dijimos, las distorsiones arquitecturales se pueden ver mejor en los planos tomográficos, justamente porque se evita la superposición de estructuras. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Esta es una imagen cráneo-caudal de la mama derecha,
donde aquí se observa una distorsión arquitectural. La misma mama en el plano correspondiente a la lesión, fíjense cómo es visible mejor esa distorsión arquitectural. En este caso, de acuerdo a lo que estuvimos mencionando anteriormente, el centro de la distorsión es denso, no tiene la densidad del tejido adiposo. Otro ejemplo, una imagen de la oblicua medio lateral de la mama izquierda. Aquí vemos la convergencia de estructuras configurando una distorsión arquitectural. Y esta es la imagen correspondiente en el plano correspondiente de la tomografía, que se puede ver mejor esa distorsión. Seguimos con los ejemplos. Mama densa, heterogéneamente densa. Aquí tenemos la distorsión arquitectural. Y esto es en el plano de la tomosíntesis, como se puede analizar mejor esa distorsión arquitectural. Lo mismo acá, una mama extremadamente densa en el sector externo, es una imagen cráneo-caudal izquierda. Vemos la distorsión arquitectural, que puede verse mejor en el plano correspondiente de la tomosíntesis. Como ven, no son lesiones fáciles de detectar y de analizar. Son de las más difíciles de interpretar. Seguimos viendo imágenes, cráneo caudal derecha. Hay algo ahí que no podemos definir muy bien, pero en la tomosíntesis claramente vemos que corresponde a una distorsión arquitectural. Una oblicua izquierda, vemos en el centro con una mama extremadamente densa. La convergencia de espículas hacia un punto excéntrico del pezón constituye la distorsión arquitectural, que en el plano correspondiente de la tomosíntesis se puede analizar mejor. Seguimos viendo aquí distorsión arquitectural visible en la tomosíntesis, y lo mismo aquí. Se trata la misma mama en la proyección cráneo-caudal y la proyección oblicua en la imagen 2D y en la tomosíntesis. Como pueden ver con este caso, es muy fácil confundirse entre la presencia de una distorsión arquitectural y una simplemente entrecruzamiento de estructuras vasculares o fibroglandulares. Es muy fácil confundirse, sobre todo en la imagen 2D, porque se superponen todas esas estructuras. Pero eso, si esa imagen que tiene aspecto de distorsión arquitectural se mantiene y se logra ver con las mismas características en el plano de tomosíntesis correspondiente, es porque no se trata de una superposición de estructuras, sino porque es una lesión real, denominada distorsión arquitectural, y que hay que considerarla sospechosa. Con respecto a las asimetrías, se definen como una distribución asimétrica de las densidades fibroglandulares en las cuales no se puede reconocer bordes externos convexos y que tienen en su interior áreas intercaladas de tejido adiposo. Hay varias categorías, varios tipos de asimetría, o como pueden definirse varios tipos de asimetría. Simplemente asimetría, asimetría focal, asimetría global o asimetría en desarrollo. Este término asimetría en desarrollo, que se refiere a una asimetría que de una imagen mamográfica a otra en el tiempo hay una evolución, va a quedar en desuso en la próxima edición del VIRATS. Hablamos de asimetría solamente, sin ningún otro agregado, cuando es una distribución asimétrica del parénquima mamario que es visible en una sola proyección. En la mayoría de los casos no tiene relevancia, sino que corresponde solamente a una superposición de tejido mamario normal. Por ejemplo, acá en la imagen oblicua medio lateral de esta mama no hay nada, y en esta proyección cráneo-caudal se ve un área densa que se define como asimetría. Pero es fácil determinar que no corresponde a una lesión real, sino que corresponde a una superposición de estructuras fibroglandulares normales. Con respecto a la asimetría focal, es visible en las dos proyecciones y ocupa una extensión menor a un cuadrante. Fíjense, acá estamos viendo las proyecciones oblicuas
y las proyecciones craneocaudales. Aquí vemos esta asimetría, es decir, como un área densa, sin márgenes que se puedan definir concretamente alrededor, con zonas intercaladas de tejido adiposo, es visible en la proyección craneocaudal y también es visible en la proyección oblicua medio lateral. Por lo tanto, la definimos, y ocupa menos de un cuadrante, por lo tanto, la definimos con una asimetría focal. Lo mismo, otra asimetría focal, el área densa, visible en las dos proyecciones, que ocupa solamente el cuadrante superexterno de la mama derecha. Otro ejemplo de asimetría focal, acá está el área densa, en la proyección oblicua medio lateral de la mama izquierda y en la proyección cráneo-caudal de la mama izquierda, ocupando menos de un cuadrante, por lo tanto la definimos como una asimetría focal. Otro ejemplo de asimetría focal, en este caso en el cuadrante superoexterno de la mama derecha. Fíjense acá un detalle, en esta proyección cráneo-caudal de la mama derecha no es visible totalmente esta densidad, esta asimetría focal. Por lo tanto, habría que repetir esta proyección cráneo-caudal, incluyendo más tejido en el sector externo para poder incluir en su totalidad esta asimetría focal. Llegamos ahora al término de asimetría global. Tiene que ser, para definirse así, visible en las dos proyecciones y ocupar más de un cuadrante o casi toda la mama. Como se ven en estos casos, esta mama es más densa que otra, esta mama es más densa que la otra. Si no hay algún elemento clínico o algún otro elemento mamográfico asociado, se puede considerar como una variación anatómica normal o una variación fisiológica normal. Esto puede darse frecuentemente en una mujer que está en lactancia y habitualmente le da de mamar a su hijo más de un lado que del otro. El lado que funciona más es frecuente que se vea esa mama más densa que la otra. Ante la presencia de una asimetría, lo primero es que hay que determinar si existe una lesión real o una anomalía real o simplemente una superposición de estructuras. Y para lograr eso hay que realizar procedimientos adicionales. Por ejemplo, comparar con estudios anteriores a ver si estaba presente o no. Ya aclaramos la tomosíntesis, que al eliminar estructuras superpuestas nos permite determinar si existe una relación real o no. Realizar proyecciones adicionales, como vimos en el caso que había que completar una de las proyecciones para incluir totalmente la imagen, y fundamentalmente realizar una ecografía complementaria si dentro de esa asimetría existe alguna lesión adicional o no.